Iglesia Camino de Vida, localizada en el 7801 Sur Main Street, presenta su programa Hasta lo Último de la Tierra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían querido estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, en esta noche, Señor, te ruego y suplico, Padre, que uses mi vida, Señor, eterno y santo, conforme, Señor, de tu voluntad, que limpies, Señor, mis labios con el carbón encendido de tu altar, para que esta palabra, Señor, sea viva y eficaz y más penetrante que toda espada de los filos, Señor eterno y santo. Dios de los cielos, usa mi vida, pues, Señor, también te ruego, Señor, por la congregación, Padre, dale un oído atento, un oído receptivo, un corazón, Señor, que atesore esta palabra, Padre. En el nombre precioso de Jesús, te alabo, te bendigo y te glorifico. Aleluya. Amén y amén. Vamos asientos, hermanos, y vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Voy a estarle pidiendo a los padres que tienen a sus hijos aquí, que los tengan allí quietecitos, hermanos, ¿verdad? No entretenidos, hermanos, por decir entretenidos, pero no es entretenidos, quietecitos, hermanos, para que podamos escuchar la palabra de Dios. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, esta palabra que hemos leído el día de hoy, hermanos, es los inicios de lo que hoy conocemos como la iglesia. Los inicios de lo que hoy, hermanos, conocemos como el cristianismo, la cristiandad, el cuerpo de Cristo, el rebaño, como ustedes quieran, hermanos, llamarle. Y es bien importante, hermanos, que nosotros veamos cómo es que se inicia la iglesia cristiana, cómo es que se inicia, hermanos, este grupo de gentes de la cual hoy nosotros somos partícipes, y que en aquel tiempo, hermanos, solamente se encontraba en Jerusalén, ¿verdad? Y que hoy, hermanos, como el Señor Jesucristo era su deseo, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo era, hermanos, ¿cómo decirles? Su visión, que se extendiera hasta lo último de la tierra. Y hoy, hermanos, la encontramos hasta lo último de la tierra. Porque el Señor Jesucristo dijo que Él quería, hermanos, que ese evangelio fuera predicado empezando en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Aleluya! Y vamos, hermanos, quiero hablarles en esta noche sobre este pasaje, porque encontramos muchas verdades, hermanos, en él que fueron aplicables para el tiempo de Cristo, hermanos, para el tiempo de los apóstoles, y que es aplicable también para hoy, hermanos, 21 siglos después de Cristo. Y quiero hablarles de eso, hermanos, porque tenemos que entender que cuando algo se inicia, cualquier cosa, hermanos, una empresa,
Cuando se inicia una familia, hermanos, cuando se inicia, como en el caso que vamos a tratar la iglesia, hay cosas, hermanos, en los inicios que nos ayudan a comprender, a saber, que nos enseñan, hermanos, cuando leemos los inicios de algo, hermanos, nos ayudan a qué cosa, hermanos, a que nosotros sigamos adelante. Y tenemos nosotros enseñanzas bien importantes, hermanos, cuando nosotros vemos los inicios de algo. Muchas ocasiones, quizás, hermanos, cuando un matrimonio está a punto, hermanos, de deshacerse, cuando un matrimonio, hermanos, está a punto de destruirse, cuando un matrimonio está a punto de irse, hermanos, al fracaso y están a punto de divorciarse, cuando el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, empiezan a hacer remembranzas, o sea, recuerdos, cuando ellos se casaron, ¿verdad? Lo felices que eran, ¿verdad? Cómo se amaban. Y llega el momento actual de divorcio, hermanos, y de separación. Entonces, en muchas ocasiones, haciendo una remembranza del día del casamiento, hermanos, se puede salvar ese matrimonio. ¿Por qué? Porque, hermanos, los fundamentos por los cuales fueron esas personas llevadas fueron al altar, hermanos, pueden, hermanos, hacer volver que se vuelvan a reunir, aleluya. Por eso les digo, es importante, ¿qué cosa, hermanos? Ver los inicios. Y en el caso de la iglesia cristiana, hermanos, es todavía más importante. En el caso del cristianismo, hermanos, es todavía más importante. Por eso nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, y concretamente estos versículos que hemos leído, hermanos, es necesario que los leamos y que los meditemos y que entendamos y comprendamos, hermanos, cómo es que se inició la iglesia. ¿Para qué? Dándonos cuenta cómo se inició la iglesia, nosotros, hermanos, hagamos lo mismo que hicieron los primeros cristianos. Alabados sea el nombre de Dios. Muchos, hermanos, de la esencia del cristianismo se pierde. Porque, hermanos, mucho, hermanos, de lo que es el cristianismo se pierde. Porque, hermanos, no vamos a lo que es las fuentes del cristianismo. Y las fuentes del cristianismo, hermanos, están en la palabra de Dios. Y concretamente en el libro de los Hechos. Y más concretamente en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Así que, hermanos, cuando nosotros queramos, hermanos, que haya avivamiento en la iglesia, cuando nosotros queramos, hermanos, saber cómo es que la iglesia crece, cuando nosotros queramos saber, hermanos, cómo es que voy a ser lleno del Espíritu Santo, cuando nosotros queramos saber, hermanos, cómo vamos nosotros, hermanos, a dejar, hermanos, que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en nosotros. Y para que sirven los dones, hermanos, del Espíritu Santo, no hay nada mejor que venir a la palabra de Dios. Aleluya. Porque podrá haber muchos libros, hermanos, y comentarios que hoy nos hablen acerca, hermanos, de la iglesia, acerca, hermanos, de los dones del Espíritu Santo, pero en muchas ocasiones esos libros, hermanos, a veces se salen, hermanos, de lo que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, hermanos, siempre nos va a decir, hermanos, lo que es la realidad concerniente a nuestra doctrina. Aleluya. Llamados hermanos, son los primeros pasos del cristianismo. Este capítulo que estamos leyendo, esos versículos del capítulo 2 que estamos leyendo, es, hermanos, los primeros pasos de nuestra fe, los primeros pasos de nuestra enseñanza, los primeros pasos del cristianismo. Esto que nos está hablando aquí, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos está hablando de los primeros
Dice que ese día se convirtieron, ¿cuántos? 3,000. Y 120 que había en el aposento alto, hermanos, y eran 3,000. ¿3,000 qué? 120. Pero era todo lo que había. Era todo lo que había. No había más. ¿Verdad? Y los discípulos y apóstoles y demás personas que se convirtieron ese día, hermanos, sabían que les quedaba una tarea grande por delante. Posiblemente ni siquiera ellos se imaginaban, hermanos, qué es lo que Dios estaba pidiendo de ellos. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos creían que eso que estaban recibiendo era solamente, hermanos, algo más de lo que se llamaba el judaísmo. ¿Entienden? No habían entendido todavía, hermanos, eso de todo el mundo. Eso, hermanos, de que el evangelio se extendería por todo el mundo. En muchas ocasiones, aún nosotros, hermanos, 21 siglos después, todavía no nos damos cuenta, hermanos, del alcance y de lo que Dios nos ha llamado, de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios, hermanos, anhela de nosotros. Muchas ocasiones nosotros pensamos, hermanos, que estamos llamados solamente a reunirnos en 4 paredes y allí, hermanos, en nuestros cultos, hermanos, a hacer todo lo que nosotros llamamos como cristianismo. Pero no, hermanos. Tenemos que darnos cuenta que el cristianismo no solamente consiste en venir aquí, hermanos, a alabar, cantar y aprender lo que es la palabra de Dios, sino que consiste, hermanos, en aprender eso y después salir y decir al mundo que hay un Dios, que hay un Cristo, hermanos, que les ama y que quiere que ellos pertenezcan a la iglesia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Yo no sé, hermanos, pero el día sábado, hermanos, los que estuvieron en la caminata, hermanos, nos dimos cuenta, hermanos, lo maravilloso que es estar en él ahí, hermanos. ¿Verdad? Yo veía a Gustavo, hermanos, y a Gustavo nunca lo he visto predicar aquí. En los 6 meses que tengo aquí, hermanos, no lo he visto predicar aquí. Y yo le dije a Gustavo, ¿vas a predicar, Gustavo, en la calle? Y le dije, hermanos, porque él tiene voz, ¿verdad? Y lo he visto, hermanos, que le gusta hablar fuerte. Y me dijo, sí. Y yo creo que para todos los jóvenes, hermanos, fue una experiencia grande, alabado sea. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es a lo que nos llamó el Señor. Eso es para lo que nos salvó el Señor. Para que trabajáramos, para que hiciéramos la voluntad de Dios y no solamente anheláramos, hermanos, tener un lugar aquí, hermanos, en la iglesia y enseñar desde aquí, hermanos, que para eso también nos llamó el Señor, pero también para ir allá afuera. Llevados, hermanos, vemos a esta iglesia dar sus primeros pasos. Vemos a esta iglesia, hermanos, que empieza a establecerse. Vemos a esta iglesia, hermanos, que empieza a ser enseñada. Lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos, acerca de aquellos primeros discípulos, eran, hermanos, los primeros 3,000 y tantos. Hoy, hermanos, y a través de los años ha habido millones. Y yo creo que hoy también hay millones, hermanos. Porque a pesar, hermanos, de la apostasía que se manifiesta hoy, hermanos, en las iglesias, hay mucha gente que quiere, hermanos, vivir conforme la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Y aquella gente, hermanos, que empieza a congregarse allí, en aquel lugar, nosotros leemos, hermanos, allí la palabra de Dios que dice que se congregaban en el templo. Pero también nos dice, hermanos, que se congregaban en las casas. Ahora quiero decirles una cosa. En muchas ocasiones nosotros cuando leemos, hermanos, esta parte de la palabra de Dios pensamos que ya la iglesia tenía un templo, un lugar especial para adorar.
y que la iglesia, hermanos, desde el principio ya tenía su edificio. Y que en ese edificio se sentaban así como nosotros, bien tranquilos, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Pero quiero decirles una cosa, no era así, hermanos. El templo del cual está hablando la palabra de Dios era el templo de los judíos. Era el templo que había construido, en el caso que estamos hablando, el templo que había construido, hermanos, Herodes. ¿Entienden? Y que las ceremonias que se llevaban a cabo en ese templo, hermanos, no eran ceremonias como las que nosotros realizamos en nuestra iglesia. Eran ceremonias, hermanos, que todavía se hacían conforme a la ley. La iglesia no tenía, hermanos, ningún templo. ¿Me entienden? Ellos iban al templo y participaban allí porque allí se enseñaba la palabra de Dios. Pero ellos ya tenían que hacer un discernimiento de lo que era la palabra de Dios. ¿Por qué? Hermanos, porque lo que se hablaba y se enseñaba en este tiempo que nosotros estamos leyendo era, hermanos, sacrificios, era la ley de Moisés. Claro, hermanos, ellos iban allí porque escuchaban la palabra de Dios. ¿Me entienden? Y ellos tenían que discernir entre lo que era la palabra de Dios, hermanos, y lo que eran, ¿qué cosa? Mandamientos, ¿qué, hermanos? Que no eran de Dios. Parece, hermanos, un tiempo parecido al cual nosotros estamos viviendo en nuestros días. Hoy tenemos que hacer un discernimiento, hermanos, de lo que es la genuina palabra de Dios. Hoy tenemos, hermanos, que estar confrontando o que estar, hermanos, escudriñando la palabra de Dios para saber, hermanos, qué enseñanzas son netamente bíblicas, porque el apóstol San Pablo dice, hermanos, hablando de nuestros días y nuestros tiempos, dice: vendrá tiempo cuando no subirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y parece, hermanos, que hoy es el tiempo y que hoy nosotros tenemos que hacer un discernimiento, hermanos, espiritual de lo que es, hermanos, la palabra de nuestro Dios y lo que son enseñanzas de hombre. Amados hermanos, antes de entrar, hermanos, al tiempo, quiero decirles que la Biblia nos dice acerca de aquellos primeros cristianos. Dice, hermanos, dice: aleluya. Y perseveraban, dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Participaban, dice, hermanos, de la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, eran los líderes espirituales de aquel movimiento, hermanos, que empezaba. Y que un siglo después había avanzado, hermanos, por todo el mundo conocido, alabado sea el nombre de Dios. No había ahí, hermanos, en aquel momento no había, hermanos, doctrinas polémicas, enseñanzas diversas, que Pedro enseñaba una cosa y que Juan enseñaba otra cosa y que Felipe enseñaba otra cosa y que Mateo enseñaba otra cosa. Y eso lo vemos nosotros bien claro, hermanos, cuando leemos los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Y nos damos cuenta, hermanos, que los 4 evangelios, ¿qué cosa? Nos hablan de la doctrina de los apóstoles. No hay, hermanos, en los 4 evangelios, no hay, hermanos, opiniones encontradas. No hay doctrinas, hermanos, que chocaran unas con otras. No hay, hermanos, enseñanzas de hombres. Era palabra de Dios. Era palabra, hermanos, del Espíritu Santo de Dios.
en nuestros tiempos es lo mismo. No hay otra fórmula para que la iglesia se salve. No hay otra fórmula para que la gente se salve. Es la misma, hermanos, que predicaba Pedro, Pablo y todos los demás discípulos. ¿Entienden? No hay otra. Hemos pasado muchos años y sigue siendo lo mismo. El que creyere, fuere bautizado, ¿qué dice? Este será salvo a la bautización. ¡Aleluya! Chava, hace unos días, hermanos, por allí dice un hermano que decía, oye, son diferentes las formas como Dios salva. Yo decía, pues, ¿cómo salvar ahora, verdad? Ahora, a lo mejor ya encontramos un tiempo moderno, Dios salva diferente. Pero, hermanos, es lo mismo, hermanos. Es lo mismo, hermanos. Y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. No había, hermanos, divergencias. No había contradicciones. Cuando llegaba Pedro, hermanos, y enseñaba, hermanos, lo mismo que Felipe. Enseñaba lo mismo que hermanos, Judas, no el Iscariote, sino el otro Judas. Enseñaba, hermanos, lo mismo Mateo. Enseñaba lo mismo Pablo. No había, hermanos, ahí acerca, hermanos, de que uno podía usted escuchar, hermanos, una predicación diferente de Pedro y de Juan. Juan no venía, hermanos, y hablaba de la prosperidad. Y luego venía Pedro, hermanos, y hablaba, hermanos, de la fe. Como hoy se predica de la superfe. No venía Pedro, hermanos, y hablaba y les decía, tienen que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego venía Juan y decía, no, miren, ese es el nombre de Jesús. Ni venía, hermanos, Mateo y decía, no hay que sumergirlos. Nada, pues hay que echarles un poquito de agua en la cabeza ya. Porque, hermanos, cuando la iglesia empieza a crecer con diferentes opiniones diversas, diferentes enseñanzas, hermanos, la iglesia empieza a dividirse, empieza a formarse grupos, y el Señor no quiere la iglesia grupos, la iglesia quiere, hermanos, que cada uno de nosotros alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios y creamos lo mismo. Lo mismo. Cuando, hermanos, vienen después del tiempo de los padres de la iglesia se empieza a cambiar. Pero cuando estamos enseñando lo mismo, hermanos, la iglesia empieza a crecer. ¿Saben por qué se empieza a dividir? Si yo vengo, hermanos, y les predico esta predicación y después pongo a uno de ustedes, ¿verdad?, a predicar, y viene y predica algo diferente, hermanos. No diferente, hermanos, en el tema, diferente en el contenido. ¿Entienden? En el tema, hermanos, hay muchos temas en la palabra de Dios. El amor, ¿verdad? La santidad, el gozo del Señor, la alabanza, la adoración, tantas cosas, la fe, hermanos. Son diferentes temas, pero el contenido de la doctrina tiene que ser el mismo. ¿Entienden? El contenido de la doctrina tiene que ser el mismo. Por eso, gloria sea el nombre de nuestro Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, toma a aquellos 12 discípulos y les enseña lo que es la palabra de Dios y les enseña. Gracias por su amable sintonía al programa de este día. Vuelva a sintonizarnos en nuestro próximo programa o visítenos en nuestra iglesia en el 7801 Sur Main Street en Los Ángeles, California, o al teléfono área 323-921-3489 o área 213-915-1506. Dios le bendiga.